Congresista Castro, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, aquí muchas gracias por invitarnos y estamos a disposición suya. Bueno, comencemos tal vez por los temas vinculados a la comisión, porque ayer, digamos, ya la comisión sesionó y han determinado que sea la congresista Bartra la que presida la comisión. Se había, digamos, previamente generado un debate, estuvo muy temprano aquí en la mañana también conversando Gino Costa con nosotros, sobre, digamos, qué cosa es lo que más le convenía a la comisión, si era una persona que recién llegaba, por lo tanto darle un tiempo razonable para que se ponga en autos y pueda tener este encargo, o darle una continuidad a través de una cuestión más de sucesión, es decir, que el vicepresidente se hiciera cargo de la presencia. Pero se resolvió eso. ¿Le parece bien cómo se ha terminado resolviendo? ¿Tiene todavía algún matiz sobre la decisión? ¿Le parece correcta? Bueno, de nosotros, yo tengo que ser sincero con la población. En este caso, sin querer disminuir los méritos que tiene Rosa Bartra, sin embargo, la línea de sucesión creo que se habla hubiera sido inicialmente por lo menos lo más indicado, pero no se resolvió así de esa manera y bueno, yo también democráticamente tengo que aceptar la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que manifestó en todo caso en ese momento? Tendríamos que saber qué manifestó el señor Gino Costa. Sí. No, bueno, él digamos, era de la idea que lo que había que permitir, digamos, prever era que ya habiendo tomado conocimiento miembros de la comisión, la sucesión era lo que más o menos correspondía. Sin embargo, digamos, los votos son los que marcan un poco las decisiones finales y por ahí finalmente se ha generado un consenso. Pero digamos, al margen del detalle, porque ya es un asunto que no se puede revertir, ¿siente usted que hay algunos asuntos a los que hay que prestarle particular atención después de esta decisión en el manejo que pueda la señora Rosa Bartra tener? No, yo lo que sí en todo caso, a mí me llama poderosamente la atención la forma de hacer política en nuestro país, ¿no? Que es necesario decirlo. Aquí no se trata de hablar de escopeta de dos cañones, sino que con lo que usted me está indicando, cuando llevamos a votación, justamente hemos llevado ayer a votación, se tomaron 5 votos, sí. Y dentro de ellos estaba Gino Costa, que sea la señora Rosa Bartra. O sea, sí. él no puede de ninguna manera decir digamos, dos cosas. Lo que pasa es que, digamos, no es para generar una polémica, o sea, decía que en términos de lo que convenía o podría ser razonable era una sucesión, pero que el consenso estaba avanzando hacia que sea el fujimorismo. Es decir, digamos, para no quedarnos en la discusión le pregunto, ahora que ya se ha resuelto el asunto y usted ha dicho que democráticamente va a aceptar, ¿hay algún aspecto en el que usted considera hay que prestar particular atención ahora que ella es presidenta en términos organizativos, de manejo de la comisión o en términos del enfoque que ella le pueda dar al trabajo? Sí, pero yo quiero no restañar las heridas, sino para restañar esas heridas es necesario decir lo siguiente, porque este mismo problema se presentó en la elección anterior, y también se me trató a mí de la peor forma, como que yo había votado por el fujimorismo, y eso tiene que quedar absolutamente claro que tampoco fue así. Fue la misma situación similar a la que se presentó en este momento, y de ninguna manera como se ha tratado a través de los medios de comunicación, por eso tenemos la obligación de transmitirle la verdad al pueblo del Perú, en el sentido siguiente, de que no había ningún pacto de que le correspondía a la presidencia a Fuerza Popular. Eso tenía que determinarse por medio de la votación, que ayer también se llevó adelante el proceso de votación, y yo, es cierto, reconozco democráticamente que nosotros no hemos tenido el suficiente apoyo de las otras personas, pero la forma de ser política en el Perú creo que merece tener un solo lenguaje en el lugar que nos encontremos, en el Parlamento, en la calle o en los canales de televisión o en la radio, porque cuando tenemos diversos tipos de discurso en cada uno de los, de acuerdo al escenario, ese es el gran drama de nuestro país. Ahora, pero la diferencia en torno a lo que ha pasado ayer versus lo que usted menciona en términos de la elección del fujimorismo para la presidencia
en la composición anterior con el señor Albrecht, es que más bien los críticos de esa posición fueron la gente de su propia bancada, digamos, que salieron a decir cómo es posible que el señor Castro dé el voto al fujimorismo cuando nosotros estamos... Perdón, por eso, qué bien que trae eso. ¿Por qué? Porque eso también fue falso. ¿Por qué? Porque nosotros, en ese momento, le voy a decir, el fujimorismo tenía 2 votos seguros, más el de Mulder, eran 3. Por mi parte, el único que no tenía ningún tipo de cuestionamiento de todos, de los 7, era quien habla. Y consecuentemente por el otro lado estábamos caminando, quien habla, se suponía que también la señora Marisol Espinosa, con la que y guardo muchísimo respeto por ella, y de igual forma se suponía que Gino Costa, o sea, éramos 3-3, y el que tenía que definir la elección era Vitocho Belaunde, pero él no quiso definir esa elección. ¿Por qué? Porque inicialmente ellos habían ya concertado que el que debía ser presidente de la comisión debía ser Vitocho Belaunde, a pesar de los cuestionamientos que tenía. Y consecuentemente, yo cuando llego en ese momento, en el minuto final, me vienen y me dicen, señores, y el propio señor Gino Costa, por eso es que digo, aquí decimos, no es posible que en la política nacional se continúe hablando con 3, 4 escopetas de 10 cañones, y en cada lugar que nos encontremos hablemos de lenguajes diferentes. Por eso es que es necesario puntualizar lo siguiente, en el sentido en este caso, Gino Costa se acerca en el minuto final y nos manifiesta lo que usted está indicando. Mire, yo llego ahí, me dice, y él también llega y me dice, mire, hemos decidido, ya saben, ¿no? Dice, hemos decidido de apoyar a Vitocho, pero ¿quién ha dicho? No, hemos conversado con Marisa Glave, me dice. Y esa es la palabra textual, es de él. Y de que llevó una serie de cuestionamientos después, y entonces le dije, ¿y por qué? ¿Y por qué no me apoyan a mí si yo no tengo ningún cuestionamiento? Esa fue la cuestión, él no quiso. Entonces, como hubo un entrampamiento en ese momento, porque hubiéramos quedado 3-3 y Vitocho tenía que decidir esto. Entonces, ¿qué digo como consecuencia? Que vayamos al consenso. O sea, eso es absolutamente falso, categóricamente falso que yo haya votado por el fujimorismo. Hemos sido, por eso es de que es necesario recapitular esto. Y simplemente hemos ido a una situación de consenso y en el consenso determinamos una aula cerrada, quién nos podía representar mejor. En consenso, y se determinó que sea el señor Víctor Albrecht. O sea, los 7 determinamos que sea el señor Víctor Albrecht. ¿Lo mismo han determinado ayer con Rosa Bartra? No, para evitar justamente ese problema que se presentó y después, como, mire, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? De que comenzaban a decir, no, de un lado y del otro, como tienen muchos amigos en la prensa, simplemente ellos comenzaban a denostarnos, decir, el señor Castro fue el que votó por el fujimorismo, que no se opuso a la candidatura de Vitocho. Yo le dije, Vitocho, yo tengo mis méritos propios. Y es más, no era cuestionado, yo no sé por qué no quisieron que uno fuera. Bueno, al final de cuentas es cuestión, ellos tienen que responder frente a eso. Pero ahora, por eso es que yo dije, vamos a la elección. Y en elección determinó, con el voto del señor Vitocho Belaunde, con el voto del señor Costa, que la señora Bartra sea presidente. O sea, y yo he sido el que me ha abstenido. Y en todo caso, no, lamentablemente ahora sí se desveló todo este misterio que nos ha servido para esto. Y ojalá que se transmita así como ustedes lo están transmitiendo, que se transmita hacia la sociedad en general. Pero le pido, me responda a la pregunta concreta que le he hecho. ¿Hay algún nivel de preocupación ahora que ella ha asumido en lo que usted considere hay que prestar particular interés o atención en torno al manejo de la comisión? ¿O siente que no hay ningún problema y que ella lo va a hacer por sus propios méritos de la mejor manera o va a continuar con lo que hasta ahora han venido haciendo? Por lo menos cuando hemos conversado, y tengo pues confianza en ello, yo nunca parto de la desconfianza, hemos conversado ampliamente sobre esta materia en los minutos anteriores al proceso electoral y después también algunos otros minutos, consecuentemente tengo que mantener la confianza o generar por lo menos un clima de confianza en el sentido de que vamos a tratar de trabajar como lo hemos venido haciendo anteriormente, pero de una manera mucho más profunda, de repente ya con los elementos con los que se cuenta ahora, que hay muchos elementos adicionales, pero hay que entender de que hemos hecho un trabajo importante porque se ha definido aquí la labor del Ministerio Público. Y les voy a decir yo de manera clara y concreta, nosotros justamente en la investigación anterior, con la presidencia anterior, se desveló también el otro misterio.
el rol del Ministerio Público que no había sido adecuado. Primero, porque el día 17, 18 y 19, que nosotros lo categorizamos como históricos para el país, porque a partir de ahí se va a escribir una nueva etapa de la historia del Perú, ojalá que sea absolutamente positiva, en primer lugar se hizo presente la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos determinó, dentro de todas las investigaciones y todas las preguntas que se hizo, nos parece la más relevante fue de que indicó, cuando a la pregunta que le hicimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ellos no han congelado las cuentas bancarias de Odebrecht? ¿Qué es lo primero que hace? Si alguien te debe, tú embargas, lo que fuere. En este caso, teníamos nosotros este hecho como un pilar fundamental. Y frente a este tema, ¿qué es lo que nos indicó? Que simplemente a pedido de Hamilton Castro de la Fiscalía es que no han procedido ellos a congelar, porque decían que iban a vulnerar no solamente el secreto, sino que estaban en vías tenían un acuerdo o preacuerdo firmado y que iban a entorpecer las investigaciones. Por eso es que no se llegó a congelar las cuentas según la propia versión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, pero eso en términos prácticos no ha cambiado. Es decir, hay un acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa, que además ha sido ayer por la propia gerenta de Odebrecht, la señora Carreño, que ustedes han citado, digamos, reafirmado con su negativa a colaborar con la comisión. Por eso que es importante este tema, y esa audiencia que se nos dio, esa investigación, esa sesión va a ser histórica, porque después al día siguiente, con esta información que obtuvimos, asistió el fiscal de la Nación. Pero nosotros nunca pensábamos, fue citado como normalmente es con 3, 4 días de anticipación, y no sabíamos esa revelación. A raíz de eso se generó el cisma entre la comisión y el fiscal de la Nación, porque ellos ya habían tenido un acuerdo, que hoy va a ser mucho más importante que en ese mes, o en ese mes de enero, porque ayer la señora Carcelén ha revelado, Carreño Carcelén, ha revelado que este preacuerdo es del mes de noviembre. No fija la fecha porque no quiere revelar más secretos, pero es del mes de noviembre. Y consecuentemente, también nosotros le hemos preguntado sobre ese tema. Y es decir, a nosotros nunca el Ministerio Público nos ha revelado que había un acuerdo, y eso lo han venido manejando bajo 4 llaves como un secreto de Estado, y que es triste y lamentable, porque hoy nos vamos a dar cuenta hacia adelante qué hizo después de este acuerdo, una vez que ha sido fustigado y entre comillas, el fiscal dice que fue maltratado. Eso digo como consecuencia que a los 2 días siguientes se capture a Cuba, se capture a los 3 o 4 principales implicados, o mejor dicho, a los peces. Ahora, pero ¿qué aspectos prácticos, concretos, considera usted han sido determinantes para que después de haberse conocido los acuerdos, el Ministerio Público haya cambiado de actitud? Porque lo que ha pasado, y hoy, digamos, que se ha conocido que en Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha determinado el monto de reparación que va a pagar Odebrecht, todos son en base a acuerdos muy concretos entre la empresa y los países, ahí donde, digamos, tienen algún nivel de responsabilidad en hechos de corrupción concretos. Es decir, ese ha sido un poco el denominador común del trabajo en todos los países. ¿Cuál es o qué es lo cuestionable en el hecho del acuerdo concreto para la comisión? No, el problema es que nosotros no conocemos el acuerdo. Por eso que ayer también la señora Carreño también ha indicado que es un acuerdo y por lo tanto tiene que mantenerlo es un secreto de Estado. Y ahí hay una gravedad en la información, porque nosotros los peruanos no podemos confiar en una sola persona. Y la demostración usted lo está indicando. En Estados Unidos, el monto total de las reparaciones o de las multas son 2.600 millones de dólares, ¿cierto? Y en el Perú, que inicialmente habían sido más de 4.000, y producto de la negociación y los acuerdos previos es que han bajado justamente los montos. Por eso ya. Pero lleguemos a 2.600 millones de dólares. Nosotros en el Perú, este fiscal se ha comprometido con 10 millones de dólares, o sea, 30 millones de soles. Contento, feliz, etcétera, etcétera. ¿Qué habrá pasado? Nosotros no sabemos. Pero lo que es más grave es que hemos permitido durante todo este periodo de tiempo de que de una u otra forma aquí se genere un forado, entre comillas, un forado, porque de aquí se ha sacado del centro. Aquí ya hemos determinado nosotros, y yo particularmente tengo claro el panorama. Aquí no me vienen con gato encerrado. El gato encerrado está en determinado lugar y ellos lo saben. El fiscal sabe dónde está el gato. Ahora, pero quiero saber, congresista Castro, a dónde apunta su reflexión. Usted lo que dice es que el acuerdo que el Ministerio Público ha suscrito con la empresa Odebrecht es un acuerdo, ¿qué cosa? Que inconveniente para lo que deberían ser
investigaciones mucho más proactivas y mucho más eficientes? ¿A eso se refiere? ¿Cómo? Yo no le puedo decir si es bueno o malo, Ajá. porque nadie lo sabe. Ajá. Y lo que sí sabemos son los resultados. ¿Cuánto ha permitido avanzar esto? No hemos avanzado nada, en absoluto. Pero ¿no le parece que lo de Toledo es un avance importante en materia de investigaciones? Lo del caso Moreno, lo del caso de los propios funcionarios en el régimen. Pero eso es mérito del Ministerio Público de acá. ¿Usted le está dando crédito al Ministerio Público de acá? Si esa es una información de fuera. O sea, poco importa de lo que yo pueda pensar sobre el tema. Le pregunto a usted, que es vicepresidente de la Comisión. Pensando... Su opinión es que esos acuerdos solo han permitido que el Ministerio Público solo procese lo que le viene de Brasil y no haga una investigación propia. Eso es lo que usted plantea. Exactamente. Ya, no hay nosotros hemos tenido todos los ingredientes como para hacer todo esto hace 2 o 3 años y no se ha hecho nada. Ajá. ¿Ya? ¿Y eso a qué considera usted, según las investigaciones? Eso tiene que responderlo el fiscal, porque justamente el cuestionamiento fue por ahí, de que ¿por qué? Porque nosotros dictamos no es como ellos creen, ellos quisieron argumentar ante la opinión pública, y de repente ha habido un exceso de algunos parlamentarios también, pero que creen que nosotros tenemos que reemplazar al Ministerio Público. Nosotros no reemplazamos, ellos son los titulares de la investigación, y por lo tanto ellos investigarán hasta el último detalle, de repente a X o Y personas. Ahora, pero ¿no le parece con esta carta déjeme que le termine la idea. Sí. Nosotros ejercemos el control político, y como control político les decimos, como dueños, entre comillas, de la gran empresa, usted es mi gerente, le tengo que decir, yo soy el dueño, tengo que decirle, señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo frente a tal problema? Eso es lo que le hemos dicho al Ministerio Público, porque veíamos que que estaba inmovilizado, que no hacía nada. Ajá. Y después de eso, a raíz de la unidad de inteligencia financiera, se nos demuestra ya que había un acuerdo entre ellos. Ya, es decir, ahora no sabemos en qué términos son del acuerdo, donde se tiene que dictar las políticas hacia dónde tiene que apuntar el Ministerio Público. No nos quedemos ahí. Sin embargo, dentro de esto vayamos ya a los resultados. Son 2.600 millones de dólares que se los han repartido a los otros países. ¿Y de dónde ha salido este dinero para repartirlo a los otros países? De aquí, de Perú. De Perú. Nosotros le hemos permitido durante 2 años que estén sacando de dinero, porque esto no es un tema nuevo. Esto está siendo investigado en Brasil hace más de 2 años y Pero quiero entender ese punto. Usted lo que dice es que si el Ministerio Público hubiera actuado de manera autónoma y hace 1 año y medio, 2 años, hubiéramos podido evitar que mucha de la plata que Odebrecht todavía tenía acá hubiera sido embargada y hubiera ido a otros lados. Y es más, hubiéramos nosotros podido recuperar. Hoy las posibilidades de recuperación, porque también no solamente quedamos ahí. Yo no necesito tener 50.000 audiencias. Con 3 o 4 líneas básicas que ya las tenemos, ya sabemos hacia dónde nos conduce. El otro señor que también asistió a una sesión fue el señor gerente general de Odebrecht, Mauricio Cruz. Sí. Nosotros le hicimos la pregunta siguiente, en términos claros. Contablemente ustedes están al rojo. Yo le manifesté porque conocemos sobre esta materia. Entonces, ¿están al rojo? ¿Es cierto? Sí, tan mal. ¿Ya? En segundo lugar, financieramente nadie les quiere dar un sol. O sea, están peor todavía. Y económicamente, ¿cómo piensan resolver este problema económicamente? ¿Qué nos dijo? Que nosotros les sigamos dando obras y más concesiones. ¿Se da cuenta? Sí. Y ahí lo tenemos registrado. Ahora, pero lo que quiero decirle... O sea, ¿qué significa? Que la empresa pues está mal. ¿Qué ha pasado? Con esto nos da a entender claramente, y que ha quedado demostrado, que ellos han sacado el dinero de aquí a otros lugares. Ya, de acuerdo. Pero la argumentación que Odebrecht ha sostenido en los procesos de negociación que ha hecho en los otros países, es que justamente ahí donde puede dar más es donde le han permitido seguir trabajando, porque si no, ¿de dónde saca los recursos? Y ha empezado a decir, aquí no voy a dar, porque ahí no me están... Y de hecho citan al Perú como uno de los países donde les están justamente echando la posibilidad de seguir trabajando. Es que ese es... perdone, es que nosotros... Yo le hablo técnicamente, porque conozco sobre esta materia. No es primera vez que estamos en procesos de liquidación de empresas ni nada por el estilo. La empresa aquí está quebrada y lo ha reconocido el propio Mauricio Cruz. Y el peor problema que ha pasado es que por la falta de actuación oportuna de nuestras autoridades, llámese del Poder Ejecutivo, el propio Poder Legislativo, permitiendo una serie de normas que permite la fuga de capitales, etcétera, y peor en estos casos, ¿no? La actuación inadecuada del Ministerio Público, que debió actuar oportunamente, etcétera, han sacado mucho dinero de aquí para ¿cómo pagar se subsana eso?
¿Cómo va a subsanar? O sea, ¿cómo se subsana ahora eso, ya, si es que lo que usted dice es... Yo le digo, exacto? esto es como una pirámide de Clay. Usted escuchó a Manrique, ¿no es cierto? Sí. Alguien tiene que seguir metiendo dinero por el otro lado, si no ya no puede pagarle otro. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo que tener a Odebrecht 40, 100 o 200 años de repente, con más concesiones y más obras para que siga pagando a otros países y a nosotros también. Ahora, si queremos ¿Eso es lo que hay que hacer? Dice usted, es decir, que no hay inevitablemente lo que hay que hacer. No lo he hecho yo, lo ha hecho el propio gerente. No, pero le pregunto a usted, yo no estoy entrevistando al gerente, Mauricio, yo estoy entrevistando al vicepresidente de la comisión. Eso es lo que yo no quiero que se haga. De acuerdo a lo que usted tiene como elementos que los ciudadanos comunes y corrientes no tenemos, porque usted tiene a cargo la investigación. Ya usted dice que se ha logrado identificar que está en quiebra Odebrecht en el Perú, ¿no es cierto? Pero el Estado peruano tiene el legítimo derecho de exigirle que pague por lo que hizo, digamos, en términos delictivos. Correcto. ¿Cómo se subsana eso desde su punto de vista? ¿Qué hay que hacer concretamente? Aquí, primero tenemos que ver, por eso, como control político, sancionar a los responsables de esto. Nosotros somos control político. ¿A quiénes, concretamente? Lógicamente, el Ministerio Público no actuó en su debido momento, el Poder Judicial tampoco actúa, tampoco no actuó el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo se sanciona al Ministerio Público? Por eso, esa es la sanción política. ¿Cómo, pues? O sea, digamos, concretamente, ¿qué se le hace a un fiscal? Es decir, uno puede estar en contra de lo que ha hecho Hamilton Castro, pero... el Congreso no puede sancionar a un fiscal por una decisión que ha tomado. No, puede ser destituir el fiscal de la Nación. O sea, digamos, usted va a plantear... Yo no estamos todavía en esa etapa, pero aquí hay una negligencia que es absolutamente punible de cada uno de los sectores. Esto no ha podido suceder, mi estimado amigo. Lo de Clay, eso se derrumba. ¿Por qué? Porque la superintendencia de Banca y Seguros no actuó debidamente. O sea, si el Ministerio Público tuvo una responsabilidad, hay que ir a la cabeza y destituir al fiscal de la Nación porque no actuó debidamente. Yo no le estoy indicando eso, usted está resumiéndolo en ese sentido, pero definitivamente en el Perú cada uno tiene que cumplir su labor. A mí me han elegido como congresista, estoy tratando de ponerle 10, 12 o 14 horas diarias de trabajo. De acuerdo, pero por eso yo le pregunto. Y cada uno tenemos que cumplir nuestra función. Si usted dice, y llegan a la conclusión en la comisión, de que el Ministerio Público no actuó debidamente, y por lo tanto generó un escenario de favoritismo para una empresa que sacó sus... ¿Cómo se sanciona eso? No solamente él, lógicamente, por eso tenemos que ver la sanción correspondiente. Ahora, no solamente el Ministerio Público, en el Poder Ejecutivo, los más altos niveles de gobierno dieron una serie de facilidades para que Odebrecht pueda operar en este sentido. Le dieron decretos supremos especiales, vulneraron el SNIP. La SUNAT, usted sabe que la SUNAT no fiscalizó a Odebrecht. No sabe eso, pero sí fiscaliza al pequeño comerciante de la esquina. Tiene que ver con la investigación concreta en las concesiones que se hizo Odebrecht y que tiene que determinarse si fueron irregulares o no. Yo estoy hablando de la inacción a lo que usted refiere, digamos, ahora en los funcionarios públicos. Dice, el Ministerio Público no actuó debidamente, hay que sancionarlo. Los del Ejecutivo, por ejemplo, ¿qué no hicieron ahora para evitar que los fondos de Odebrecht se fueran, como dice usted, se han ido? Por eso es que ha sido construido todo un andamiaje, no solamente jurídico, desde el punto de vista técnico, de tal manera de facilitar este tipo de proinversión. Se le quitó facultades a la propia Contraloría. Entonces, si usted me está proponiendo que no hagamos nada y que nos quedemos con los brazos cruzados y no se sancione arriba, simplemente país va a seguir siendo más corrupto. Yo no estoy planteando que no se sancione. Lo que estoy tratando de entender y no logro comprender es que concretamente van a hacer ustedes. Yo lo que digo es, el Ministerio Público está investigando los casos para determinar la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Está investigando el caso de la Interoceánica, el caso... Sí, pero está investigando. Y usted dice que no lo hicieron de manera diligente. Y yo le pregunto, no hacerlo de manera diligente, usted dice que amerita una sanción. Eso tendrá que responder el Ministerio Público en su debida oportunidad. Y le preguntaba por la sanción y usted dice una podría ser inclusive la destitución del fiscal de la Nación. No le estoy diciendo que eso, tenemos que encontrar algún tipo, reformular, replantear, algo tiene que hacer el Ministerio Público para que no actúe después de... El gobierno actual, también cayó en inacción frente a su relación con Odebrecht en medio del conocimiento del caso Odebrecht. Incluso han firmado decretos supremos. Y podría ameritar una responsabilidad también. Pero tiene que tener una responsabilidad política. Es que aquí estamos acostumbrados a buscar al que se robó el celular de la institución pública. No estoy discutiendo el tema, estoy tratando de aclarar su punto de vista. Entonces, ¿podría el presidente de la República actual tener responsabilidad política por haber facilitado a Odebrecht un escenario, digamos, en los 2 últimos años para evadir por ejemplo, asumir
todas las consecuencias de lo que hizo en el Perú y por eso que es materia de investigación, y nosotros los que estamos en el nivel político tenemos que dar las soluciones políticas. Ajá. Ese es el tema de fondo. Ahora, todo esto tiene que modificarse, incluso la legislación. El día de ayer, a raíz de las observaciones que ha hecho la señora Carcelén y que no ha querido... Carreño Carcelén, sí. Carreño Carcelén, y después de eso la Procuradora Pública, nos hemos dado cuenta que hay que modificar otras leyes. ¿Cuáles, por ejemplo, considera usted, en base a lo que ayer he escuchado, debería ser urgente reparar en este momento para hacer consecuencias negativas? Pero por eso es de que tenemos nosotros, justo nos ha dejado una serie de, la Procuradora Pública, una serie de tareas, para ser mucho más claro, en el cual vamos nosotros, es indudable que en este momento, por ejemplo, ¿no?, en el caso del marco legal, que es el que hay que modificarlo, hay cosas en las cuales el Ministerio Público le prohíbe prácticamente la participación a la Procuradora Pública. El tema de la colaboración eficaz. Ella lo que ha dicho es que no hay plazos determinados, no hay plazos determinados, y que han sacado a la Procuraduría y la posibilidad de participar desde el comienzo en todo este proceso. Desde el comienzo, solamente entran en la etapa final. Es decir, todo el arreglo viene por el Ministerio Público y es una deficiencia, pues... ¿Cree usted que es atendible lo que ha hecho la Procuraduría, por ejemplo, a ese respecto? Absolutamente. ¿Van a plantear ustedes algo concretamente? Vamos a plantear esto. ¿Desde el Frente Amplio o desde la Comisión? No, primero desde la comisión, y también tenemos que hacerlo de manera conjunta con todas las bancadas para tener éxito, ¿no? Pero aquí hay un tema que nos gustaría ir mucho más allá de todo esto. Sí. Nosotros tenemos que ir mucho más allá de todo esto. La verdad del problema es de que si no apuntamos a modificar las cosas desde arriba, lo de abajo pues resulta siendo secundario. Pero sin embargo vamos a estar siempre, para mí esta es la gran posibilidad que tiene el Perú para voltear esta página oscura prácticamente de 200 años de corrupción que ha habido en el país. Esta es la mejor lección. De repente esta comisión tiene un valor histórico porque nos plantea un reto para el futuro. ¿Lo hacemos bien o lo hacemos mal? Si lo hacemos bien y consecuentemente planteamos las verdaderas reformas que tienen que darse, no solamente en el Ministerio Público, sino también en el propio Poder Judicial, en cada uno, en la propia Contraloría, las facultades que tienen que tener los procuradores públicos, etcétera, etcétera, cómo tienen que funcionar los niveles de control interno en cada una de las instituciones, etcétera, nos da la gran posibilidad, o hacemos bien o lo hacemos mal. Si no, vamos a continuar en esta tarea. O sea, la comisión no tiene como encargo, y digamos, en perspectiva lo está pensando así, no solo determinar responsabilidades políticas, sino plantear un conjunto de reformas y cambios al sistema legal, por ejemplo, para que estas situaciones no se repitan. Pero es lo lógico, eso es lo que estamos recibiendo también de la Procuradora Pública, por ejemplo, nos ha planteado como 4 o 5 modificaciones que es necesario hacerla y la vamos a hacer. Es lógico, vamos a someterlo también en cada una de las comisiones nuestras para hacer el análisis correspondiente y de repente mejorarlas inclusive, pero definitivamente es lo que tenemos que hacer, es el control político. Ahora, ¿le llama la atención que, digamos, lo que reclama la Procuradora, por ejemplo, se ha hecho en base a los decretos legislativos que se han dado hace poco por el Ejecutivo a propósito de las facultades delegadas por el Congreso? Es decir, que una funcionaria del Ejecutivo se queje de algo que el Ejecutivo acaba de hacer, a mí por lo menos me llama la atención. Pero ¿no? Le llama la atención, sí, también le llamó la atención al señor Gino Costa, pero le llama después de. ¿Por qué? Porque la Procuradora Pública recién viene actuando según lo que nos manifiesta hace 2 meses. Sin embargo, esta delegación de facultades fueron hasta diciembre, ¿no es cierto? Sí. Nos parece no es tardía la apreciación, sino que ella está llegando, digamos, después a... No, pero no estoy hablando de que ella lo diga tarde, sino estoy en su lógica de buscar responsabilidades también en el Ejecutivo, de que sea el Ejecutivo el que haya planteado ese ordenamiento legal que perjudica a alguien que va a defender sus propios intereses. ¿Qué es lo que ha pasado? Frente a esta situación de los problemas que se han presentado de corrupción, se le dio facultades para modificar alguna legislación. Ahora, nosotros no estamos yendo pues de mala fe indicando que ellos han tenido, sino que hay cosas pues que definitivamente a veces se les va la pluma a cualquiera o hay algunos errores que lo consideramos de esa manera y que ahora necesita ser modificado. La ley se ajusta pues de acuerdo también a los momentos. En este momento se ha presentado este problema y que definitivamente recién lo estamos viendo y consecuentemente tenemos que modificarla a estas alturas. Eso yo no estoy recusando lo que han hecho hasta el mes de diciembre con las facultades extraordinarias. En ese momento de repente nos pareció muy bien, pero ahora en este momento ya nos han hecho ver de que es necesario modificar algunas cosas y consecuentemente estamos para eso. Para eso estamos los congresistas, para modificar de acuerdo a la legislación, de acuerdo a determinadas circunstancias. Pero aquí hay un tema que no quiero que se nos escape. Mira,
hay parámetros de comparabilidad que son muy claros. Son 2.600 millones de dólares que se han comprometido afuera. Nosotros nos hemos comprometido prácticamente con 10. Sin embargo, el nivel de operaciones que ha tenido Odebrecht en el Perú significa el 20% de las operaciones totales que ha tenido también en ese mismo lapso. Es decir, por lo menos nos debía haber correspondido, si ellos han manejado, y ojo, todavía estamos hablando de cosas menos, de 2.600 millones, nos debería haber correspondido un 20 o 15% por lo menos de eso inmediatamente, ¿no es cierto? Del total de esas multas que nosotros no se nos ha reconocido hasta este momento ninguna multa, pero por lo menos estimamos que debe ser, de acuerdo a eso, unos 400, 500 millones de dólares, muy claro. Adicionalmente a esto, te digo una cosa, que en el Perú las utilidades son muy altas, por eso que Odebrecht pretende quedarse aquí, porque la tasa interna de retorno es muy alta, y habrás escuchado a casi todos los economistas que hemos escuchado que han sido entrevistados, que en 5 o 6 años recuperan su plata, y después tienen 30 años más adicionales para seguir ganando el dinero que quieren, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién tiene desde su punto de vista que determinar cuánto es la multa que tiene que pagar Odebrecht en nuestro país? Usted dice 400 millones y le parece insuficiente lo que hasta ahora ha venido dando producto del convenio que tiene con el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público o debería, digamos, generarse otro mecanismo distinto a ese que ya está en la práctica establecido? Bueno, creo que yo creo que ahí tiene que haber una situación que no puede ser el Ministerio Público o tampoco la propia Procuraduría. Hay que incluir dentro de esos grupos nivel alto, ingenieros, economistas, contadores del más alto nivel, y que sobre todo sean honorables, porque aquí hay mucho dinero de por medio. Yo veo la cosa bastante complicada porque se ha trabajado aquí, Odebrecht se ha trabajado 20.000 millones de dólares, no es un sencillo, es más de la mitad de un presupuesto, del presupuesto de la República está en el orden de los 36.000 millones. Van a citar al fiscal de la Nación nuevamente a la comisión para que, a propósito de lo que se conoce está pasando en otros países con el tema de las multas y los acuerdos, pueda plantear en perspectiva lo que va a hacer, o sienten que ya no es necesario y van a buscar otro mecanismo ustedes. Nosotros desde primera intención hemos tratado de hablar muy cercanamente con el fiscal. Se cerró él por el tema del acuerdo. Ahora, desde ahí se tuvo un problema muy serio entre la comisión y la Fiscalía. Después de eso conversó, como era natural, la Constitución es muy clara, y se dieron cuenta, y es más, sobre este tema, para que ustedes se den cuenta cómo trató de complicar el problema el propio fiscal de la Nación, y ahí hay algo, porque te digo, para mí no hay nada secreto aquí, y la cosa es por qué tú, si tú estás actuando de buena fe, él lo primero que hizo fue convocar a la Junta de Fiscales Supremos. ¿Para qué? Para un espíritu de cuerpo, ¿no? Si nosotros no le habíamos hecho nada, solamente preguntábamos sobre el acuerdo. Y eso se podía haber conversado de otra manera, sino que hay algo que está oscurito todavía, pero nosotros sabemos que tal. Pero ese algo a qué apunta, porque usted hace referencia a que hay algo y dice que no hay gato encerrado. Si no hay gato encerrado, hay algo que usted ya puede ver. Hay algo encerradito. ¿Pero qué puede ser? Porque si todo esto, mira, en primer lugar... pero ¿qué puede ser? O sea, digamos que el Ministerio Público quiere favorecer a Odebrecht para... Pregúnteselo al fiscal, porque nosotros le hemos dicho de manera directa, ustedes, el fiscal y Hamilton Castro, el Ministerio Público y el señor de y Odebrecht y Cruz, Mauricio Cruz, saben todo el tema. O sea, nosotros sabemos, y ha entrado un clima de desconfianza, no solamente en nosotros, sino en todo el Perú respecto a la actuación del Ministerio Público. Y nosotros queremos generar un clima de confianza sobre este tema, pero nosotros es un factor externo. El factor interno, que es el determinante, en este caso, el fiscal de la Nación, tiene que dar claras luces. Por eso que ellos trataron, 2 días después, se dieron las primeras capturas del problema que tuvimos. ¿No le parece extraño? Después también una serie de cosas que han venido, pero son de los peces menores. A nosotros no nos interesan los peces menores, nos interesa, porque aquí Odebrecht no viene a conversar con usted, Odebrecht ha venido a conversar a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Sí. No viene a conversar con las emisoras, con los canales de televisión, no, viene a conversar a Palacio de Gobierno, y ahí le dice, ¿qué necesitamos para invertir? No, necesitamos modificar la ley tal, la otra ley. Debe entonces el fiscal de la Nación, y aquí tengo que terminar, lamentablemente el tiempo se ha acabado, explicar más en detalle el tema de los acuerdos, y si es que va a haber una variante a lo que hasta ahora se ha establecido. Frente a eso,
se entabló una conversación con la presidente del Congreso, con la presidencia del Congreso, sí. y bueno, se entabló unas relaciones, pero nosotros cuando nos dijeron si podía venir a conversar ya no era necesario, primero porque no se quiere entregar lo que es básico para nosotros, y en segundo lugar porque toda la información nos llega de fuera. Sí. Si ustedes conocen más rápido, los periodistas conocen más rápido. Pero por eso le pregunto, entonces, ¿debe haber alguna explicación o no? O digamos, sencillamente ya estamos... Nosotros sí queremos una explicación, por supuesto, pero ahora está... Y queremos, y las puertas están abiertas para seguir conversando de la mejor manera, alturada, pero cuando hay líneas de irrespeto, donde se quiere vulnerar hasta la propia Constitución del país, se quiere transgredir la Constitución, ¿para qué? Y es más, cuando recibimos toda la información de fuera, todo lo que saben ustedes y todo lo que saben, lo sabemos a través de los medios de prensa. Corista Castro, lamentablemente tengo que acabar, me ha pasado el tiempo, le agradezco mucho. ¿Y por qué lo sabemos a través de los medios de prensa? Porque simplemente viene la información de Brasil, de Estados Unidos, y nosotros hemos sido incapaces de generar nuestras propias tareas de investigación internamente en nuestro país. Pero no solamente eso, se va a saber dentro de poco, es cuestión de tiempo. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Castro, muy amable.